Bueno, voy a hacer una oración, hermanas, para empezar este tema y que está, pues es una parte de la vida del Señor Jesús, una parte muy difícil. Justo antes, una semana, 2 semanas antes de, pues de el Calvario, ¿verdad? Que Él vivió. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde te rogamos que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te damos por tu hermosa palabra, Señor, porque nos confronta y, y es una espada de dos filos que penetra en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanas, el título de esta tarde es Testigos prevenidos y fortalecidos. Y justamente está hablando de sus discípulos, de cómo el Señor Jesús al final ya de su vida, aprovechó para transmitirles a ellos confianza, fe, seguridad. Como un padre que se va. Cuando yo tenía 17 años, mi papá se fue a trabajar a Houston y pues todos sentían, los hijos sentíamos que mi papá nos estaba dejando, hermanas, estaba yendo muy lejos y había una tristeza, ¿verdad? Algo muy fuerte que se sentía porque ya no iba a estar en la casa con nosotros. Claro, mi papá siguió comunicándose con nosotros y viniendo a Monterrey, pero a los hermanos más chicos sí les afectó muchísimo esa situación de que mi papá ya no estaba en la casa. Entonces, cuando el Señor Jesús se despide de sus discípulos en estos capítulos que vamos a ver, yo, pues pude recordar y sentir la separación que ellos estaban experimentando, ¿verdad? Entonces por favor, vamos a tener nuestra Biblia abierta en Juan capítulo 12 y vamos a ir viendo varios capítulos, ¿verdad? No los vamos a leer todos porque es mucho, pero los capítulos del 12 al 16 relatan los días finales del ministerio de Jesús antes de la crucifixión. Y él, para preparar a sus discípulos para los días que vendrían después de su muerte, serían días de verdaderas pruebas y tormentos, hermanas, porque ellos iban a sufrir persecución, iban a sufrir oposición y los problemas que enfrentarían para continuar la obra de Cristo. En realidad, lo que iba a pasar es que esos discípulos iban a llevar el evangelio, como lo sabemos, ¿verdad? Que a los gentiles. Era un trabajo enorme, titánico y una oposición tremenda, ¿verdad? De muerte. Bueno, entonces Cristo quería fortalecerlos y transmitirles seguridad a su vida de fe. También les dio lecciones prácticas de las situaciones agudas, vamos a decir así, como en las enfermedades, cuando hay una enfermedad aguda, cuando es el punto máximo del sufrimiento en la enfermedad. Así les dio lecciones prácticas, que las podían sentir y ver, para que ellos no renunciaran ante pues el terror y las fuerzas de la maldad a la que ellos se iban a enfrentar. Porque sí podemos decir
que se enfrentaban a un mundo de maldad, ¿verdad? Porque no aceptaban y no entendían el mensaje que Jesús les estaba dando. Y lo que encontramos en estos capítulos es una lección universal para los seguidores de Cristo, aún hasta la fecha de hoy. Son lecciones para nosotros, hermanas. Cada cosa que vamos a ver aquí son lecciones para cada una de nosotros. Y vamos a ver en el capítulo 12, le quiero pedir a ver quién puede leer. Chela, ¿puedes leer el capítulo 12 del versículo 24 al 26, por favor, del 24 al 26, capítulo 12. Sí, cómo no. Dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien. Bueno, estas palabras el Señor Jesús las dirigió a un grupo de creyentes griegos, eran griegos. Se cree que ellos habían aceptado la religión hebrea, ¿verdad? Y que ellos querían conocer al Señor Jesús. Ellos se acercan a Felipe y le dicen, le ruegan diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor Jesús. Entonces, nosotros sabemos que los griegos venían de una cultura que ellos todo lo investigaban. Ellos querían saber la verdad y buscaban la verdad y buscaban filosofías para la vida, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús les contesta de una manera sorprendente, porque Jesús les habla en forma simbólica para presentar el principio eterno de que ningún hombre está preparado para vivir abundantemente hasta que éste esté dispuesto a entregar su vida misma, ¿sí? El Señor Jesús les habla del grano de trigo que cae en la tierra y es necesario que muera, ¿sí? Que muera para que lleve mucho fruto, ¿verdad? ¿Qué entendemos ahí, hermanas? Entendemos que está hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? Del nacimiento espiritual, ¿verdad? La verdad que Jesús enseñó es una lección que todos tenemos que aprender, que la vida real viene por medio de la muerte. La victoria se obtiene por medio de la redención. Estamos hablando en términos espirituales, ¿verdad? La redención viene por el perdón que da Cristo, ¿sí? Y la limpieza, la vida nueva que da Cristo a través de su muerte. De eso estaba hablando el Señor Jesús, que Él iba a morir y que a través de su muerte iba a dar vida a toda la humanidad, ¿verdad? Retener produce, entonces, en otras palabras, retener produce pérdidas. Olvidarse de sí mismo trae grandeza. Esos son los comentarios que hace el autor del libro, ¿verdad? Retener produce pérdida y olvidarse de sí mismo trae grandeza. Entonces, esto nos está hablando de que Él iba a morir y a través de su muerte iba a dar vida a la humanidad. Bueno, enseguida viene que Jesús en ese mismo capítulo, en el capítulo 12, en el versículo 27 y 28, se escucha una voz del cielo, ¿sí?
Y esa voz del cielo que dice así, la multitud estaba, es del 27 y 28, dice, el Señor Jesús dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces Jesús les explica que esa voz, ellos pensaron que era un trueno. Ellos no comprendían que era la voz de Dios, ¿verdad? Unos decían, es un ángel que le ha hablado, y otros creían que era un trueno que se había escuchado, pero Jesús les respondió y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Para qué? Pues para que ellos tuvieran una confirmación, ¿verdad? A través de un milagro, a través de ese milagro, ¿sí? No había otra manera de redimir a los pecadores, solo la agonía de Cristo en el Calvario. La cruz de Cristo sería como un magnetismo, ¿verdad? Como un imán, porque en el versículo 32 dice así, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por la muerte de Jesús, los hombres viviríamos nosotros, ¿verdad? Por medio de la muerte del Señor Jesús, nosotros tendríamos vida. Fue una manera muy extraña y poderosa, ¿verdad? De purificar a la humanidad impura, ¿verdad? A nosotros que estábamos sin Cristo. Jesús trató de preparar a los 11 discípulos enseguida de esto trató de preparar a sus discípulos ahora con otro tema, con el tema de la traición de Judas, ¿sí? Enseguida el Señor les habla. Viene en el libro una palabra, hermanas, la palabra pérfida traición de Judas, que yo la tuve que buscar en el diccionario, ¿verdad? Porque la he escuchado, pero así, claramente no sabía qué significaba. Y en el capítulo 13, vamos a ver en el capítulo 13. Es deslealtad y maldad extrema. Exactamente. Pérfida es desleal, desleal, infiel, traidor. O y maldad. Que falta la fe que debe de tener. Y maldad, ¿qué dices? Extrema. Maldad extrema. Así es. Eso quiere decir la palabra pérfida, ¿sí? Es la deslealtad, infidelidad y traición, ¿sí? Y esto lo vamos a leer en el capítulo 13, versículo 18 al 20. Lizzy, ¿lo puedes leer, por favor? 18 al 20, capítulo 13. Sí. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quien he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús era como les comenté la otra vez, el Señor escogió a los 12, los escogió y sabía que uno de ellos era diablo, así lo dice aquí la escritura, ¿verdad? Jesús conocía la experiencia, dice el comentario, la experiencia amarga de la perfidia humana, de la traición humana. ¿Por qué? Porque sabemos que el concilio
del Sanedrín se había reunido específicamente para hacer los planes para eliminar al Señor Jesús, para matarlo a como diera lugar, ¿verdad? Los enemigos se oponían a su ministerio, pero que un amigo lo traicionara, eso sí trae heridas más hondas al corazón, ¿sí? Y él mismo se lo dijo, el Señor Jesús se lo dijo a Judas, le dijo, cuando estaban en el huerto, le dijo, con un beso me traicionas, y cuando lo saluda le dice, amigo, ¿verdad? Sí recordamos esas palabras del Señor Jesús en el huerto, ¿sí? Entonces, Jesús no fue tomado por sorpresa de que uno de ellos lo entregaría. Uno de ustedes me entregará. Pero, ¿qué hizo el Señor? Los discípulos nunca habían sabido cuán impuro era el corazón de Judas. Pero Jesús sí lo sabía. Jesús conocía todos los motivos internos de Judas. Sin embargo, no dejó de ser un aguijón cuando finalmente fue traicionado por Judas. Jesús le mostró su amor hasta el final, hasta el momento de despedirse de ellos para ser arrestado, ¿verdad? Deseaba darle una oportunidad para cambiar su vida, su carácter y darle pues esa vida nueva espiritual, vida eterna, aunque no lo merecía. Lo trató con delicadeza, en lugar de señalarlo y decir, qué malvado eres, mira lo que estás haciendo, arrepiéntete. No, el Señor Jesús no lo señaló, solo mojó el bocado en su pan, en su plato, cuando ellos estaban en la cena, ¿verdad? En la cena, en el aposento alto, moja su bocado y se lo da en la boca. Eso era una señal de amistad, hermanas. Entonces, esto nos enseña a nosotros, ¿sí? Que siempre va a haber maldad alrededor de nosotros. Siempre vamos a sufrir, podemos sufrir por la maldad de otros, pero aquí tenemos que aprender, y lo vemos claramente, muy claro, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús le responde con amor hasta el final. No lo señala, no lo reprocha, no lo acusa, ¿verdad? Entonces, vamos, esta parte se llama, déjenme decirles cómo se llama esta parte de la traición. Defección de un proceso seguidor. De un proceso seguidor. Profeso. Uh-huh. De un profeso seguidor, ¿verdad? Defección. Pero esa defección es muy fea. Sí, defección es como, pues es la traición, ¿verdad? La traición de un seguidor, de un discípulo y de un amigo. Muy bien. Ahora el Señor Jesús les da palabras de aliento en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14. En el capítulo 14, hermanas, dice, el discurso de despedida del maestro empezó en el aposento alto y continuó mientras Jesús caminaba con los discípulos hacia Getsemaní. Las palabras de Jesús eran pertinentes y urgentes, eran necesarias, ¿verdad? Los discípulos tenían que saber que aunque algunos hombres harían lo peor para destruir al Mesías, Dios traería gloria para sí mismo y vida para otros por la muerte de su Hijo Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a leer en el capítulo 14 del 1 al 3. A ver,
Marta García, ¿lo puedes leer? Sí, Del 1 al 3. dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Sí. Bueno, entonces el Señor Jesús les dice que se va a ir. Les dice que se va a ir y ellos se ponen tristes. Se ponen tristes porque no entienden a cabalidad lo que Él les quería, les estaba revelando poco a poco lo que iba a pasar cuando Él se fuera, al morir Él y cuando Él se fuera, ¿verdad? Pero fue maravilloso, es maravilloso oír, aunque no pudieran comprender aquellas palabras acerca de la casa del Padre, ¿sí? Preparada para ellos. Yo leo esto lo leo, lo que acabas de leer, Marta, del 1 al 3, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos? Pues que hay un lugar especial separado para nosotros, ¿verdad? Exclusivamente para nosotros, y que Él se los está revelando, les está diciendo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahorita vamos a ver acerca de su regreso, del regreso del Señor Jesús. Entonces, aquí lo que vamos a leer enseguida dice el título, La prueba de amor de parte del Señor Jesús es clara y transparente, ¿sí? En el capítulo 14, del 13 al 16, vamos a leerlo, del 13 al 16. A ver, Marta Hernández, ¿lo puedes leer? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús ya les empieza a hablar del amor, de una relación íntima de amor, ¿sí? El amor es más que una emoción, es una manera de vivir. Es un desafío para nosotros, ¿verdad? Es un desafío a demostrar el amor mediante la acción, Entonces, Él ya les empieza a hablar, les dice, en el 16, en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ella les está hablando de algo más íntimo, no nada más de un maestro y un discípulo, ¿sí? Les está diciendo, yo los amo, ¿verdad? Por eso les estoy explicando y todo esto, les estoy advirtiendo todo lo que va a suceder. Sí, en el capítulo 14 continúa con los discípulos no quedarían abandonados cuando el maestro muriera. Y viene la promesa de Jesús, de la promesa de su regreso final y glorioso, ¿verdad? Su regreso glorioso. En el versículo 28 dice, habla del Espíritu Santo como el consolador. Pero en el 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sí? Entonces Jesús les dice, si me amarais, os habríais regocijado, porque voy a volver otra vez. Y el Señor les dice que va a enviar al Consolador.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No se van a quedar solos. Así les dijo, va a estar el Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Jesús continúa su discurso en el capítulo 15 y 16 y les asegura a sus discípulos, les asegura pleno gozo, ¿sí? Plenitud de gozo y amor permanente. Y vamos a leerlo en el capítulo 15, del 9 al 11, en el capítulo 15, el versículo 14 y 15. Vamos a ver, ¿quién lo puede leer, hermanas? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Exactamente. Entonces, el Señor les está diciendo, ustedes son escogidos. Ustedes serán el pueblo escogido. ¿Por qué? Porque ya no son siervos, son amigos. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No. Sí, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. ¿Sí? Y en el versículo 15, en el 15 y el 17, dice así, el 17. Ay, hermanas, esto es lo más hermoso de todo el mensaje. Dice, esto os mando, perdón, que os améis unos a otros. ¿Sí? Entonces, ellos tenían el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas desde Deuteronomio. Ellos conocían ese mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios. Sí, pero Él les está pidiendo algo a cambio. Ahora les está diciendo, y esto les mando ahora, que os améis unos a otros. ¿Sí? El amor de los unos para los otros es un resultado del amor recibido de Dios. ¿Sí? Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros no hemos aceptado la vida nueva en Cristo, no va a haber amor en nosotros, ¿verdad? Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, entonces podemos dar amor, ¿sí? Este amor solo puede existir si hay una experiencia personal con Jesús, porque el amor divino tiene que tener un origen divino, ¿sí? Un origen divino. Los cristianos han de amarse, viene así el comentario, han de amarse los unos a los otros. Esta es la mejor evidencia de la fe, la experiencia cristiana, porque el odio, la riña, la maldad indican que está roto el compañerismo con Cristo, si es que alguna vez existió ese compañerismo. Si realmente nosotros tenemos una buena relación con Dios, entonces vamos a poder dar ese amor, ¿verdad? Y es un mandato, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Los cristianos no podemos participar en enemistades, en odios, en rencores, sino que debemos de hacer frente a todo esto con el amor, con el amor que Dios nos da, sabiendo que solo la luz puede vencer la oscuridad y que Dios destruirá toda maldad, ¿sí? Toda maldad. Y hermanas, pues este mandamiento, que os améis unos a otros, se puede decir muy fácil, ¿verdad? Se dice muy fácil,
pero hacerlo como lo hizo el Señor Jesucristo es de veras un reto, un reto. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque estamos en este mundo. A veces sufrimos, ¿verdad? Porque alguien no nos ama como nosotros quisiéramos que nos amara. Pero ahí también nosotros tenemos que preguntarnos si yo estoy amando a los demás como yo quiero que me amen a mí, ¿verdad? Si yo estoy tratando a los demás como yo quisiera que me trataran a mí. Entonces, pues esa es también la regla de oro, esa es otra enseñanza que nos dejó el Señor Jesús, ¿sí? Y si acaso yo estoy sufriendo porque pienso o porque siento que alguien no me ama, pues entonces aquí están las palabras que nos sanan. Estas son las palabras del Señor Jesús y esta es la conducta que tuvo el Señor Jesús que estamos viendo en estos pasajes. En todo lo que Él sufrió, respondió con amor. Respondió con amor. A veces no es fácil responder con amor, porque sale nuestro yo, porque salen nuestros sentimientos, ¿verdad? Pero, pues, yo lo digo en primera persona. Esta enseñanza, yo la estoy tomando para mí, hermanas, y creo que si las iglesias no crecen es porque no hay ese amor el que nos está demostrando el Señor Jesús aquí. Porque de veras que yo, primero, escucharlo a Él, que ya se iba, que va a morir, y todo eso da tristeza, ¿verdad? En el momento a los discípulos les dio mucha tristeza. Y después ver la traición de su compañero, del discípulo que convivió con ellos tanto tiempo, ver esa traición, hasta ellos mismos se preguntaban, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Soy yo? Ellos estaban así, que no sabían, ¿verdad? Y el Señor Jesús no reprochó, no dijo nada, solamente esa actitud de compañerismo le demostró a Judas. Pues eso es muy fuerte, hermanas. Esa traición es muy fuerte. Entonces, yo creo que este episodio, esta parte, sí la debemos de tomar como una enseñanza, como dice aquí el libro, una enseñanza universal y para mí, en primer lugar, ¿verdad? De perdonar, de amar, y no nada más eso, sino de demostrar el amor en la forma en que nos tratamos, en la forma en que nos hablamos. El amor se puede demostrar de muchas maneras. Entonces, bueno, vamos a continuar ya con el capítulo 16. Yo quería comentar algo, Chelito. A ver, dime. De lo que nos acabas de decir, ¿verdad? En el 17 dice, estos mando que os améis unos a otros. Y normalmente en el mundo, así aún en el mundo, en los cristianos es, pues amémonos unos a otros. Los que no son cristianos, tipo el amor, como en los tiempos de unos de juventud, que el amor hippie, ¿verdad? De peace, amor y paz. O ahorita también, pues amamos a las otras personas. Pero el 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y cómo nos ha amado Dios, que dio Jesucristo, que dio su vida por nosotros, puso su vida por nosotros. Entonces, no nomás que se nos quede, porque así se nos queda a veces, que amémonos unos a otros. No, espérame, como yo os he amado, dijo Cristo. Entonces, si amamos como Cristo nos amó, ahí va a ser el cambio. La diferencia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, les dejo a mi Espíritu. Él les enseñará, y los fortalecerá, y los consolará, y les dará el poder, y los guiará. Entonces, para poder
vivir como Cristo nos dijo que viviéramos, si no, pues no. ¿Verdad? Exactamente. Eso era lo que estábamos hablando ahorita acerca de que el amor que recibimos es un amor divino. Es un amor divino, ¿sí? Y el amor que nosotros debemos de tener debe de ser así, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Solamente así puede ser, de otra manera no puede ser, porque en nuestro corazón humano hay egoísmo, ¿sí? Hay primero yo y luego yo y después yo, o sea, primero pienso en mí. Entonces, no podemos dar un amor divino como Cristo, porque tiene que ser de Él, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Bueno, vamos al capítulo 16, hermanas, el propósito de este discurso. Fíjense, sería bien fácil terminar este capítulo 16 leyendo el versículo 1. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 16. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, ¿sí? Para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué les dice esto el Señor Jesús? Fíjense lo que continúa ahí. Dice, a ustedes los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, que hacen bien. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, porque no lo conocen, no conocen a Dios ni a Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, ¿sí? Entonces, eran las cosas que iban a venir, era la persecución, era lo que ellos iban a sufrir, ¿verdad? Entonces les está diciendo todo esto, el mundo los va a aborrecer, eso es lo que les dice. Y luego fíjense cómo termina el capítulo 33, el capítulo 16 con el verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que la vida del cristiano no es fácil, que la vida del cristiano no es fácil, así de sencillo, que muchas veces no vamos a tener paz, ¿sí? Por eso él dice, yo les digo esto para que tengan paz. ¿Qué les dijo? Pues les dijo, yo me voy a ir a la casa de mi Padre, allá muchas moradas hay, va a venir el Espíritu Santo. Aquí vamos a hablar otra vez del Espíritu Santo, lo que haría el Espíritu Santo en los no creyentes y en los creyentes, ¿verdad? Pero sobre todo les dice, para que no tengan tropiezo, para que no renuncien, para que sigan adelante, para que lleven las buenas nuevas, para que den amor. Para eso está el Señor dándoles este discurso. Y dice, el Señor Jesús amplía la enseñanza acerca de la obra del Consolador, del versículo 5 al 15. Dice, lo que el Espíritu Santo hace para el incrédulo y lo que hace para el cristiano. Para el incrédulo, que lo convencerá de pecado, de justicia, es el que actúa primeramente en el corazón de la persona, ¿sí? Para convencerlo de que hay perdón y de que hay salvación. Y en el creyente, lo que acabas de decir, Marta, lo que acabas de decir, todos esos actos que debe tener el cristiano, ¿verdad? Actos de amor, ¿sí? Todo lo que el Espíritu Santo haría. Pero no lo vamos a leer todo, hermanas, porque ya esto es muy largo. Dice, lo que el Espíritu Santo hace para el incrédulo y para el cristiano. El dolor y la muerte serán vencidos, es lo que él dice al final. Ellos, el dolor y la muerte o el pecado
no son los amos finales, ¿sí? Es Jesús, porque Jesús vino al hombre, porque Jesús vino, el hombre puede podemos tener ahora un camino diferente, de escape, que puede tener esperanza permanente, ¿verdad? Y Jesús presenta una relación nueva con el Padre, una relación de amor. Y lo vemos en el versículo 26. Dice, pues el Padre mismo os ama. Ahora Jesús les está diciendo, no nada más ustedes van a amarlo a Él, sino Él los ama a ustedes, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Sí. Y en el versículo, y enseguida del 26 dice, porque ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes primero. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré con alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Sí, bueno, y el Señor Jesús les promete paz. Estas cosas, en el versículo 33, ya lo leí, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Estoy buscando el versículo donde dice, sí, que dice en el versículo, a ver, vamos a ver. Vamos a ver el sonido, porque creo que ya. Sabes que entonces sí faltaría aquí una línea que dijeras horas después o algo así. Okay. Sí. Ya, ok. Bueno, entonces, en el capítulo, estamos en el capítulo 16, ¿verdad? Dice el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esas son las palabras de fortaleza y de consolación que el Señor le dio a sus discípulos. ¿Para qué? Pues para que tengamos paz, para que podamos sobrellevar las aflicciones, para que sigamos la obra que Él empezó y para amarnos, hermanos, para amarnos y amar no nada más nosotros en el grupo de la iglesia, sino amar en general, ¿verdad? Porque viene todo tipo de ataques, todo tipo de aflicciones y tenemos que estar preparadas. Entonces, el Señor Jesús, en este tema, por eso quiso fortalecer y advertir a sus discípulos de lo que iba a pasar y de lo que va a seguir pasando, ¿verdad? Entonces, hermanas, pues este es un mensaje para el día de hoy, es un mensaje para cada una de nosotros y pues es un mensaje para obedecer, ¿verdad? Para obedecer. Es muy fácil actuar de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestro sentir, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor nos da nuevas oportunidades, siempre, siempre. El Señor todos los días, Él nunca tuvo una palabra de reproche para nadie,
para nadie, para nadie. Entonces, yo creo que eso es una gran enseñanza para nuestra vida. Y hermanas, pues entonces, aquí terminamos el capítulo 8, donde el Señor quiere reforzar la fe y la confianza de sus discípulos. Y pues espero que haya sido de bendición. Son muchos capítulos. Yo creo que los podemos leer más detenidamente. ¿Y por qué? Pues porque el Espíritu Santo tiene cosas para cada una, ¿verdad? Nos habla a cada una de diferentes maneras, de diferente forma. Entonces, hermanas, pues ya terminamos. Voy a detener aquí.